Muy buenos días, Dios les bendiga, les habla el apóstol y profeta Óscar Daniel Torres del Ministerio Fuego Profético en las Naciones. Vamos a comenzar con nuestro culto dominical en este día domingo precioso de sol, excelente la temperatura de 18 de enero del 2026. Tendremos alabanza, tendremos palabra de Dios, tendremos una enseñanza muy hermosa y también tendremos y oración personalizada. Así que bueno, vamos a comenzar. Sí, le voy a pedir a la pastora Elsa a ver si quiere orar. ¿Quiere orar usted o vino para acá? Defender su raza, su credo, su religión. Bueno, adelante, pastora Elsa. Ore. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos aquí en tu nombre. Te pido, Señor, que este mensaje, esto que vamos a recibir, esta enseñanza, nos edifique, Señor, para comenzar esta semana pensando, Señor, en esta hermosa palabra que vamos a tener. Dejo todo en tus manos, Señor, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, y bendigo a cada una de las personas aquí presentes, a los hogares, Señor, y que todos nosotros podamos escuchar, entender y poder vivir la palabra que vamos a escuchar. Dejo esto en tus manos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastora Elsa. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, Santi Mancilla. Bienvenidos a todos los que están entrando. Aparentemente, bueno, vienen remolones. Se acostumbraron de vuelta a entrar tarde, pero bueno, nos vamos a perdonar porque es domingo, Día del Señor, 18 de enero. Hay mucha cosa importante que viene para todos los hijos de Dios que se atrevan a creer. Vamos a escuchar la alabanza del día de hoy que se llama El Alfarero. Y la que canta es una, no solo cantante, sino pastora y tremenda pastora allá de Ciudad México, que se llama la pastora Nancy Ramírez. La pastora Nancy Ramírez, y es una bonita alabanza. Preste la atención a la letra, y está musicalizada con el estilo de música de México. Así que vamos a escucharla con atención, porque hoy vamos a hablar sobre este tema. Adelante con la alabanza. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar.
aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria a Dios, el alfarero, por Nancy Ramírez, desde México, y en buen tono mexicano, una ranchera, según dicen allí en México. Bueno, el tema es el alfarero. El alfarero, una palabra bien conocida. Jesús es el alfarero. En Jeremías 18 dice: y la vasija del barro, de barro que él hacía, se echó a perder en sus manos. No sé si usted alguna vez vio cómo se moldea la arcilla para hacer, o el barro en la antigüedad para hacer las vasijas. Se iba girando con un artefacto y con las manos el alfarero le va dando forma para luego terminar algo que era barro crudo, barro húmedo, en una forma bella, esbelta. Puede ser una estatua, puede ser una vasija que servía para múltiples usos, ¿sí? Y de provecho. Pero el barro, sin procesar, no sirve para nada, solo para ensuciar. Y en Jeremías 18, versículo 4, lea todo el capítulo porque es maravilloso, es unas partes esenciales de la Biblia. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y dice la palabra: era necesario tener un nuevo diseño, o sea, volver a construirla. Y entró visión a mi corazón. Este mensaje vino a mí hace muchos años atrás, cuando yo comenzaba en el ministerio, y son años, más de 30 seguro, mucho más. Y yo no entendía por qué, si yo venía de aceptar a Cristo, de bautizarme, de estar en la iglesia, de diezmar, de cumplir con todo lo que me indicaron que tenía que hacer, todavía seguía pasando por luchas y pruebas y tribulaciones,
y problemas. No lo entendía. Hasta que un día me vino la visión de un alfarero moldeando barro y amasaba y amasaba y amasaba. Y una voz decía, son las manos de Jesús, guiado por mi Santo Espíritu. Fue todo lo que escuché. Pero el alfarero seguía moldeando, moldeando, moldeando. En la secuencia posterior, en la visión, vi como decía la voz del Espíritu Santo, luego supe, no sabía qué voz me hablaba, decía, Él está moldeando un instrumento útil, no un vaso de barro inútil. Y ahí me desperté. Y ayer, cuando pensé la palabra para el día de hoy, Dios me da una señal. Hubo un error de envío de los devocionales y se mandó 2 veces la misma palabra. La historia del alfarero. Aquí la tengo. Y hubo que después reenviar por la tarde la que correspondía al día de ayer, del devocional. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que en esa visión Dios me mostró que entramos al camino de Cristo, Él nos eligió, aceptamos ser obedientes, hacemos la oración de fe, los bautizamos, entramos en la iglesia, colaboramos, empezamos a trabajar allí, pero todavía falta. Falta el toque del maestro. Falta que Él moldee lo que no está bien dentro de tu vida, que nadie ve. Solo lo ve el artista, el alfarero. Solo ve Jesús. Lo que falta moldear en tu corazón, en tu temperamento. Y con sus manos y con su amor te envuelve. Y Él sigue andando con esa rueca porque es un pedal así que gira. Y la vida continúa, me dijo el Espíritu Santo. Pero en ese caminar, Dios te va poniendo pruebas pequeñas, grandes, luchas. Y te va enseñando cómo salir de todas ellas. Porque dice la palabra que Dios nunca te pondrá una carga que no puedas soportar. Pero la palabra de Jeremías 18, que es hermosa, dice que se echó a perder la vasija. Se destruyó por completo. Pero el que sabe un poco de esto, no yo no soy artesano, la arcilla se vuelve a humedecer, se ablanda por completo, se destruye por completo lo que estaba hecho y se vuelve a amasar y se vuelve a unir y se vuelve a moldear. En estos tiempos de tanta maldad, vemos cómo Jesucristo sigue moldeando la gente. Hay una palabra en hebreo que define alfarero y es shahat, S-H-A-K-J-A-T. ¿Y sabe qué significa? Malograr, decaer, arruinar, dañar, deshacer, estropear, perder, quebrantar. Y muchas veces me pregunté, ¿está hablando de mí?
Porque si bien estaba en la iglesia, si bien había entrado en la visión de Dios al principio, si bien no entendía por qué no recibía bendición como los demás, por qué no recibía milagro, por qué no recibía solución a mis problemas, por qué en el principio estaba con tantos problemas, más que antes tal vez. ¿Y cuántas veces te ha pasado a ti o a mí? Que parece que los problemas nunca se acaban, que parece que los problemas nunca terminan, que parece que es la de nunca acabar. Termina uno y empieza el otro. Yo a veces pensaba, digo, Dios me habrá confundido con Rambo, porque todos los días me manda una peor que otra. En una época. Hasta que entendí que el alfarero te va moldeando no en la paz. El alfarero te va moldeando tu carácter, tus sentimientos, tu fe, la va aumentando en cuanto en la lucha. Aumenta tu fe cuando ya te mostró que en lo peor de tu condición Él te dio la victoria. Moldea tu fe de tal manera que te hace invencible frente al enemigo cuando te mostró que Él murió, resucitó por ti y pagó por tus pecados en la cruz. Que todo es posible para aquel que cree, que no hay nada imposible para Dios. El hombre, sea quien sea, médico, juez, abogado, policía, lo que sea, puede dictaminar una cosa, pero Dios siempre hace su voluntad. Muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos que hasta antes de aceptar a Cristo vivíamos bien y desde que nos convertimos fue peor. ¿Alguna vez les pasó o soy yo? Todos. Pero el alfarero rompe la vieja vasija, no porque se le cae. Sabe que debe romper los moldes de tu vieja estructura. Sabe que debe quebrantarte, porque quebrantados, sin estructura, no hay resistencia. Y allí es donde Dios comienza a trabajar. Allí es donde el Señor empieza a bendecirte. Te da una vida nueva. Cambia. Te enseña a luchar. Te enseña a vencer. Pone delante de ti ángeles y arcángeles que pelean tus batallas. En los momentos en que tus sentimientos te empiezan a jugar una mala pasada, recuerda que todos nacen del corazón almático, que es el blanco perfecto del enemigo. Y cuando te sale mal, te quedas sin trabajo, cuando sufrís por amor, sufrís un desengaño, parece que el mundo se acaba, que no hay futuro. Pero ahí viene el alfarero, te da otra vuelta más en la rueca y te dice, ves que todo se puede, que te doy todo nuevo, que te doy un nuevo empleo, que te doy más salario, que te doy una nueva relación tal vez, que te doy todo lo que te prometí y mucho más. Persevera y continúa en la batalla de la fe. Pero cuando alguien te hace una mala pasada, hay una rajadura, se empieza a rasgar tu corazón, se empieza a rajar tu fe, se empieza a rajar tu esperanza. Y hasta muchas veces, en muchos momentos de lucha, llegamos a decir, Dios se olvidó de mí. Nunca me va a ayudar. Nunca voy a salir de este problema. Hay un dicho en el mundo que dice, nunca digas nunca. Porque Dios todo lo puede. Para Dios todo es posible. Y cuidado con lo que hablas. Porque
Parece que la única oración que podemos hacer es la que una vez salió de la boca de Elías. Elías, desesperado, le dijo: Señor, quítame la vida. Y Dios nunca responderá a esa oración. ¿Sabe por qué nunca la va a responder? Nunca. Una cosa sería que vos tenés, que todos los problemas que tenés te toquen. Y de hecho, en esta historia le dice a Jeremías que si él no podía hacer como el alfarero con su pueblo, está claro que Dios quería amasarlos hasta hacerlos barro dócil. ¿Y qué es el barro dócil? Fácilmente manejable entre los dedos. Dios quería que fuesen pueblo de Dios, obediente, dócil a sus palabras. Pero muchas veces decimos, como llegó a decir Elías: quítame la vida. Y eran los mismos. Él era un profeta de Dios, amaba a Dios, había guerreado con los profetas de Baal. Cambiaron las circunstancias y ya no amaba a Dios. Ya no tenía tanto coraje para enfrentar solo al rey y a 400 brujos. ¿Cuántas veces te sentiste así? Porque la vida pertenecerá y es de Dios. ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios que tome mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Se da cuenta de lo grave de esto? Sin embargo, Dios en su inmensa misericordia le perdonó a Elías y le explicó al profeta Jeremías que las pruebas servían para que el pueblo de Dios se transforme en barro dócil en sus manos, en las manos del alfarero. Dócil quiere decir fácil, manejable. Cuando uno tiene lucha y prueba, cualquiera que venga y te diga: vamos que se puede, atrás viene otro, atrás Dios envía un ángel, ves una pequeña luz y comenzás a batallar, tus fuerzas se renuevan y vas adelante y adelante y adelante hasta la victoria final. ¿Y cuál es la victoria final del creyente? La vida eterna. Pero en esta vida no tenés por qué sufrir. Si supieras la palabra, dice: la verdad te hará libre. Si supieras la verdad, si en vez de llorar y quebrantarte, leyeras la palabra, invirtieras tiempo en la oración, en los ayunos, en lo peor de la lucha, alaba a tu Dios. Daniel y sus amigos en el horno de fuego cantaban cánticos al Señor. Cuando enfrentaron los leones, alababan a Dios. Pero parece ser que el enemigo te cerró la boca. Con un problema te cierra la boca, con dos ya te cierra el corazón. Se acabó la fe, no pienso más, no tengo futuro, empiezo a pensar yo cómo salir de los problemas cuando yo no soy el que va a salir de los problemas. Debo orar a Dios, esperar la bendición de Dios y Él hará. Él prometió que me iba a estar conmigo todos los días de mi vida, hasta el fin de los tiempos. Él prometió que me salvaría. Él prometió que me daría vida eterna. Él prometió que yo y mi casa le serviríamos. Él prometió que yo y mi descendencia seríamos benditos.
Él prometió por Colosenses 2:14 que toda maldición clavada en la cruz del Calvario, toda maldición genética, quiere decir todo lo que pasaron mis ancestros, no pasa de mí. Mis generaciones posteriores son libres, libres de toda maldición física, enfermedad, dolor, angustia, miseria. Todo fue clavado en la cruz del Calvario. Dios quiere amasarte, Dios quiere que todo el pueblo de Dios actual pase por las manos del alfarero, de Yeshua Mamashía, de Jesús el Mesías, pero como barro dócil, para que podamos ahí sí, en el molde de Jesús, ser moldeados nueva criatura. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y él le dijo que tengo que volver al vientre de mi madre. Le dijo, sí, tienes que ser moldeado de nuevo, tienes que ser nueva criatura. Lo declara la Escritura. Pero préstame atención en esto. Es preferible pasar un shahat, todo lo que te nombré, presión, destrucción, problemas, luchas, pruebas, en manos del Dios viviente, que terminar como barro inservible en el horno de fuego eterno. Porque ese es el destino de los que no se dejan moldear, de los que no permiten que Dios los moldee, de los que no dejan que el alfarero trabaje. Y Dios, por supuesto, pondrá alguna lucha, alguna prueba, un problema que a ti te parece insalvable, pero para Dios no hay nada imposible. Y Él moldea ¿qué? Recuerde que Dios trabaja aquí, trabaja donde está el corazón almático, trabaja los sentimientos, trabaja tu corazón, trabaja tu espíritu y tu alma, y te llena de fe, de esperanza. El diablo mete desesperanza, falta de fe, miedo, temor, pero Dios coloca pensamientos positivos. Aquí se generan todo pensamiento y sentimiento en el corazón almático. Y si tenés sentimientos de derrota, vas a ser derrotado. Si tenés sentimientos de miseria, vas a ser miserable. Pero si Dios coloca su poder, si Dios a pesar de las pruebas te pone, serás más que vencedor. Por Cristo que te fortalece. Caminarás y no te vencerán. Andarás y no te cansarás. Caerán a tu lado 1000, mas a ti nunca llegará. Prevalece la palabra de Dios. Por eso esta palabra del alfarero es tan importante, porque no te olvides que Dios siempre no te va a quebrantar gratuitamente. Tiene un propósito grande en tu vida. Y no es Él que te quebranta. Él te dice, podés seguir quejándote, podés seguir parado en un rincón llorando, o podés avanzar conmigo. Déjate moldear, deja que yo haga el instrumento útil que quiero hacer de tu vida. Tené fe, orá, lee la palabra, búscame. Búscame de madrugada, búscame de día, de noche, en cualquier momento, porque yo voy a estar ahí. El Señor nunca permite pruebas que no puedas soportar, tentaciones que no puedas vencer, resbalones de los que no te puedas levantar. Los propósitos de Dios son mucho más elevados que nuestros pensamientos. Y en fin, es más maravilloso de lo que podemos imaginar. Es mucho más grande, mucho más grande. ¿Sabes cómo continúa el versículo 4 de Jeremías 18? Dice, volvió y la hizo otra vasija
según le pareció hacerla. Cuando Dios ve que estás destruido, caído, que eres barro inútil, se vuelve, te perdona, te lava, te limpia y comienza a trabajar de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana necesitan que Dios trabaje de nuevo? Que te moldee nuevamente, que te llene de su amor, que te llene de su poder, que te haga nueva criatura. Lo que Dios ha planeado para nosotros de acá en adelante es lo mejor que podría pasar. Lo que planeó Dios es 1000 veces más grande que lo que jamás se te hubiera ocurrido a vos. Dios no quiere que nuestra vida termine como un amasijo sin forma, barro inútil, pisoteado por la gente. Él tiene un plan para el que está en sus manos, sea grande. Una nueva etapa estará delante de ti. Siempre que el alfarero, Jesús, moldee tu vida, siempre habrá bendición. Las cosas viejas pasaron y todas, dice la palabra, son hechas nuevas. Hoy es el día que el alfarero está moldeándote. Acaba de bajar tu falta de fe, acaba de quebrantar tu incredulidad, acaba de destruir tu espíritu de miseria, acaba de destrozar tu espíritu del no puedo, acaba de destrozar toda enfermedad en tu vida y comenzó a moldearte. Primero vas a sentir el agua fresca del Espíritu Santo que ablanda ese barro y en sus manos Él te va moldeando. Él va creando la figura nueva, la persona nueva, porque todo lo antiguo pasó. Levántate que el alfarero está haciendo algo bueno en tu vida. Algo grande está haciendo el alfarero. Él está haciendo una nueva criatura. En el término bíblico que está en Corintios, 2 Corintios 5, 17, describe como transformación radical de una persona que ha aceptado a Cristo. El que acepta a Cristo, nueva criatura es, nueva persona. Lo viejo pasó, ya no sos la misma persona que antes. Nueva criatura, 2 Corintios 5, 17. Y esta nueva criatura es acepto por Cristo. Somos aceptados por Jesús. Y Dios nos transforma en alguien espiritualmente nuevo. Somos nueva criatura, nuevos de verdad, para vivir una nueva realidad, no solo espiritual, que es lo más importante, una intimidad con Jesús, una intimidad con Dios. No es una simple mejora, sino que somos una nueva creación de Dios. Quedará algún atisbo del viejo, pero quedará guardado allí. Todo es quebrado como la vasija del alfarero y viene la nueva criatura en Cristo, que se va formando, que va acrecentando, que va recibiendo dones, que va recibiendo bendiciones, que aumenta la fe, que aumenta la esperanza, que bendice su casa, su familia, su prole. ¿Por qué? Porque hay una transformación total, hermanos. Luego que el alfarero rompe o se cae la vieja estructura y comienza a moldear de cero tu vida, terminamos en la nueva criatura que dice Corintios. Una transformación total, total.
no es una mejora, no es reparar la vasija rota, no es reparar un corazón, no es hacer una sanidad espiritual, no, es una creación nueva, completamente nueva, una recreación espiritual hecha por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene, Jesucristo interviene, Dios Padre interviene, los cielos intervienen en la nueva creación. Esta nueva criatura ya no tiene identidad propia, tiene la identidad de Cristo. Somos el reflejo de Cristo. La nueva identidad del creyente se define por su relación presente y futura con Cristo. Siempre Cristo, cristocéntricos, Cristo adelante, Cristo atrás, a la derecha, a la izquierda. Por todos lados somos bendecidos porque Cristo nos está rodeando. El hombre viejo queda atrás, las viejas formas de pensar quedan atrás, las formas de actuar, la ira, egoísmo, la malicia, desaparecen de tu mente, de tu vida, de tu corazón y dan paso a una vida centrada en Dios. Somos cristocéntricos, somos hijos de Dios. Somos gente que deseamos cumplir su voluntad, no otra cosa que la voluntad de Dios. La nueva criatura tiene un nuevo propósito en Cristo, ¿sí? Tu enfoque, cómo miras la vida, cambia por completo. Para uno mismo, vivir para aquel que murió por uno. La única visión que tiene una nueva criatura es vivir por y para Cristo. Acercar a Cristo a aquellos que no lo conocen. Aquel que murió por uno, Jesús, nos reconcilió con Dios. Lo que antes era lejano, ahora cercano. Lo que antes era imposible, estábamos fuera de la gracia de Dios. Ahora estamos en la gracia de Dios. Y ahora yo me pregunté, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo logramos estar en esa, parece, situación ideal? Primero, al recibir como a Jesús como tu Rey y Salvador, el Espíritu Santo viene, inmediatamente que lo aceptaste, viene el Espíritu Santo a cumplir con la tarea de transformar tu persona y te da una nueva vida y una nueva naturaleza. Repito, cuando aceptamos a Jesús como Rey y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo se manifiesta dentro de ti y te transforma completamente tu persona, dándote una nueva naturaleza y vida. Naturaleza santa y vida sana. Naturaleza santa y vida sana. Santa es apartada del pecado. En resumen, ser una nueva criatura significa que a través de Cristo una persona es trasladada de la vieja muerte a la vida eterna, de la oscuridad a la luz. La esperanza de cualquier mortal sin Cristo es la muerte y así termina todo. La esperanza de un cristiano es la vida eterna. Nunca hay muerte. Somos eternos junto con Dios. No físicamente, porque sabemos que este cuerpo de carne
nace, crece, se decae, muere, pero no nuestro cuerpo transfigurado como el de Jesús. ¿Se entiende lo que digo? Somos nueva criatura, lo declara la Escritura. Y experimentamos en ese momento de aceptar a Cristo como Rey y Salvador un proceso de transformación que nos da una nueva vida a través del Espíritu Santo y experimentamos un renacimiento espiritual. Nuestro espíritu renace a Cristo, con Cristo. Somos como Él. Amén. El nacer de nuevo, ¿sí? El nacer de nuevo es un concepto que Cristo vertió en la tierra, que debemos nacer de nuevo, que se refiere a la transformación espiritual profunda. Mi espíritu debe ser transformado, transfigurado. Un renacimiento del espíritu que ocurre cuando le aceptamos a Cristo, cuando lo incorporamos a nuestra vida, cuando sabemos que Él nos perdonó de todo pecado y por lo tanto debemos perdonar, cuando incorporamos el amor a nuestras vidas, cuando podemos amar aún a nuestros enemigos, cuando permanentemente mientras tengamos aire en la tierra estamos con la esperanza de la vida eterna, sabiendo que es verdad, que es sí y amén. Porque todo hijo de Dios, al momento de recibir a Cristo, al momento de ser llamado hijo de Dios, deja atrás una vida de pecado, una vida de derrota, para vivir en un propósito divino, el propósito de Dios. Su motor, su eje, es movido por el Espíritu Santo y se basa en las enseñanzas de Jesús. A Nicodemo, léalo Juan 3, del 3 al 7, es lo que te dije, que cuando Jesús le dice a este fariseo, a este sacerdote, un doctor de la ley, le dice que era necesario nacer de nuevo, ser hecho nueva criatura. Esto está en San Juan capítulo 3, versículo 3-7. Y en un acto de Dios que imparte vida eterna, porque al recibir esta impartición de parte del Espíritu Santo, que es la esperanza de la vida eterna, la certeza en mi corazón que nunca voy a morir, mi espíritu jamás morirá, será transfigurado mi cuerpo, de cuerpo, alma y espíritu, carne, alma y espíritu, a solo dos, alma y espíritu, y seremos uno junto con Cristo. Esta es la promesa que Jesús nos dejó y debemos transmitirla a cuantas más personas conozcamos en la tierra. Es nuestra obligación, nuestra tarea. Un cambio interno que va más allá de las obras externas o de asistir a alguna iglesia o de hacer el coro o hacer esto o el otro, que son buenos porque son acciones visibles entre los hombres. Pero Dios busca lo invisible de tu alma y de tu espíritu. Dios busca entrar allí para darte una vida nueva. La nueva criatura tiene características y significado. Hay un verdadero renacimiento espiritual. Es un cambio radical de una muerte espiritual a una vida plena espiritualmente junto con Cristo. Es una experiencia sobrenatural donde Dios te da una nueva naturaleza. Ya no eres la misma persona con miedos, con temores. Ya eres un valiente de Jehová. Ya enfrentas cualquier situación diciendo mi Dios lo hará. No importa lo que pueda hacer el hombre, de toda situación me saca el Señor. El Señor va delante de mí. Como poderoso gigante, Él pelea mis batallas. Yo no tengo que desenvainar más espada que la palabra de Dios.
La palabra es mi espada, mi escudo, mi fortaleza. Yo puedo más porque yo soy más que vencedor en Cristo que me fortalece. Dios te da una naturaleza de victorioso, de vendedor, de vencedor. La obra con Dios no es un logro humano, sino que un regalo de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Un regalo de la gracia de Dios. Si yo estoy en la obra de Dios es porque Dios me dio a través de la fe. No es un logro, no es una corona, un título humano, un campeonato, no. Es algo, un regalo que Dios me dio a través de su gracia. Gracias el favor de Dios, el amor de Dios en Cristo Jesús. A través de la fe. La fe es la llave, la herramienta. Tener fe en Cristo. Tenemos un nuevo origen. Lo nacido de la carne es carne, pero lo que nacido del Espíritu es, Espíritu Santo es, Juan 3:6. Cuando volvemos a nacer, nacemos del Espíritu, porque dice que al aceptar a Jesús, ¿quién viene? El Espíritu Santo. Y tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Hasta el Señor Jesús hecho hombre, 30 años, viviendo como un hombre común y corriente, sin dones ni talentos. Pero cuando la paloma del Espíritu Santo se posó sobre la cabeza de Jesús, allí, en el momento de su bautismo, la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado. La voz de Dios. Recibimos un nuevo nacimiento de espíritu, no de carne solo, de espíritu. Y nuestro espíritu reverdece, florece, nuestro espíritu se une al Espíritu Santo. Y la Biblia dice en el libro de Isaías, lo dice también en el Eclesiastés, el espíritu que se une voluntariamente al Espíritu de Dios es un solo espíritu con Él. O sea que al unirme a Cristo, al tener este nuevo nacimiento, al ser nueva criatura, soy un solo espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que todo el poder del cielo que Jesús dejó en manos del Espíritu Santo está en nosotros. No hay nadie que te pueda vencer, nadie que te pueda avasallar. Somos un solo espíritu con Él. El campo del corazón y la vida en tu corazón y en tu alma implica un arrebatamiento genuino, la confesión de pecados y una decisión para vivir para Dios. Se acabó el pecado, se acabó la duda, se acabó el temor, se acabó las picardías que hacemos, se acabó. Vivimos para Dios, por y para Cristo, no para uno mismo. Vivimos con el Espíritu Santo como guía, como timón, como capitán de nuestro barco Jesús. Pero el Espíritu Santo es nuestra guía. Siempre hablamos de la entrada al reino de Dios. Y es necesario para ver y entrar en el reino de Dios, seguir según las palabras de Jesús. Debemos seguir la palabra de Dios, seguir las indicaciones del Espíritu Santo, porque Él es nuestro guía, nuestro timonel, el que guía nuestro barco hacia el reino. ¿Y cómo ocurre esto? Ya terminamos. Reconociendo el pecado. Todos debemos reconocer que somos pecadores. Admitir que no se puede vivir según el estándar perfecto de Dios mientras estemos en carne. Por voluntad propia no podemos decir, ahora no peco más. Podemos dejar algunas cosas, pero siempre va a haber alguna cosa que no le agrade a Dios. Segundo, arrepentimiento y fe. Esto es clave en la vida de aquel que quiere ser nueva criatura. Pedir perdón a Dios todos los días y poner la fe
en Jesucristo como Salvador. Pedir perdón todos los días y poner en Jesucristo nuestra fe como único Salvador. Y punto número 3, recibir al Espíritu Santo. Todos los días salúdalo, dale la bienvenida. Buen día, Espíritu Santo. Hay un muy buen libro de Claudio Freyson, Buenos días, Espíritu Santo, que les recomiendo leer. Es viejo, debe tener como 30 y algo de años. Buenos días, Espíritu Santo. No, de Benny Hinn, perdón. Hay otro de... no me acuerdo del título, pero dice Benny Hinn que todos los días le daba la bienvenida al Espíritu Santo. Lo saludaba a la mañana, a la noche, antes de irse a dormir. Que duermas bien, Espíritu de Dios. Acampa aquí a mi lado. Y transformó su vida. Lo transformó en el evangelista con más cantidad de almas ganadas para el Señor del mundo. Lo transformó siendo judío, sus padres musulmanes. Era renegado de 2 culturas, de 2 religiones, por ser cristiano. Pero Dios sabía que si permanecía en Israel, donde nació, en Jerusalén, o lo mataban los cristianos o lo mataban los musulmanes. Porque era muy rígida en aquellos años. Y Dios prepara una estrategia. El padre es enviado a trabajar a Canadá. Y allí, unos amigos de la universidad, porque estudiaban en la universidad, le dicen, mirá, hay una mujer predicadora que es sanadora, se sana a los enfermos, ¿no querés venir a verla? Y él tenía un defecto grande, físico. A los 18 años no podía hablar 2 palabras, era como Moisés, tartamudo. Y había, claro, filas de miles de personas, 7 cultos por día, una carpa de milagros y no se podía entrar, pero él dijo, si tu Santo Espíritu está aquí, porque conocía la palabra, había estudiado la Biblia, el Corán, había leído todo. Yo quiero que ese Santo Espíritu me sane. Y cuando la predicadora, que no era nada más ni nada menos que Kathryn Kuhlman, entre medio de una multitud de más de 5.000 personas, creo que eran, dijo, aquí hay una persona que es tartamudo, que no puede hablar más de 2 palabras seguidas. Dios lo trajo hasta aquí, hasta Toronto, Canadá. Él viene de una tierra muy lejana, porque Dios le da un don especial que lo va a llevar por cientos y cientos de naciones, predicando y cantando alabanzas al Señor. Será un David. Imagínense, tartamudo, no podía hablar. Y dice que cuando al final, él no creyó, pero al final ponían alabanzas y la gente cantaba. Él quería cantar, pero le daba vergüenza. Y escuchó una voz que le dijo, canta. Y dice que lo primero que escuchó, una alabanza antigua que decía, cuando ya se pase lista, yo a mi nombre orgulloso responderé, cuando ya se pase lista. Y se asombró. Luego vino otra y otra. Y la gente seguía cantando y él cantando. Se encontró, porque era una multitud, con los 3 amigos que había ido y no quería ni hablar. Y todos le preguntaron, Benny, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Acostumbrado a que él respondiera, porque era muy dura la tartamudez que tenía.
Y él le dijo, hermoso, muy bien, estuve cantando y esto y el otro. Y los tres se miraron y dijeron, ¿qué pasó? Lo sanó. Y el Espíritu Santo lo sanó. Ese hombre le impuso las manos a millones de personas. En la India, en el Sermón de la Montaña, ya con su ministerio recontra conocido, había más de 4 millones de personas alrededor de una montaña recibiendo su palabra y su ministración. De allí, cuando se comenzó a ser conocido, fueron siervos de todo el mundo. De Argentina, Claudio Freyson, buscando a ver qué era esa unción especial que provocaba milagros, que provocaba que la gente se cayera de a miles, que cayera polvo de oro, que hubiera emplomaduras de oro. Lo mismo que tenía Kathryn Kuhlman, lo mismo tiene Benny Hinn, cuando murió. Y Claudio Freyson, que fue mi pastor 4 años, lo contaba, que él no entendía inglés, él fue solo, no tenía mucho dinero, le pagaron unas vecinas, unas abuelitas, tenía 3 abuelas en la iglesia, no tenía más. Le pagaron el viaje a un congreso de Benny Hinn allí en Anaheim, en Las Vegas. Y él fue, no entendía inglés, y le llamaba la atención el coro, las luces, un estadio de béisbol era. Y dice que en un momento el pastor Benny se detuvo y dijo, aquí hay un hombre que Dios lo envió de muy lejos. Veo que es de Argentina. Y como tenían un cartelito en el saco, le dijo, hey, you coming for Argentina, Argentina. Sí, Argentina, yo. El hombre, que era un pastor, llamó a los sugieres, se lo llevaron a la plataforma, lo subieron. Ni bien pisó la plataforma, fue la primera vez que besó la lona, como decía Cassius Clay. Se la pasó en el suelo, no lo podía sostener la mirada al pastor Benny. La unción era tan grande. Y él lanza una profecía que él llevaría la antorcha de esta unción y provocaría un avivamiento tan grande que se escucharía hablar de él durante muchos años. Y él era en ese momento pastor de una pequeña iglesia de la Unión de Asambleas de Dios en Parque Chas. Sus únicas 3 miembros de la iglesia eran 3 abuelas. Esto yo lo escuché de la boca de él y de la boca después pude traducir a Benny Hinn y a su hermano. Lo transformó en un hombre que ha ministrado, impuesto las manos por todo el mundo en más de 120 países. Ha hecho campañas por todo el mundo y el Espíritu Santo se manifestó siempre. Yo recuerdo una mañana, yo ya estaba en esa iglesia, mi primer pastor había muerto, había pedido el pase allí, era un colaborador y la música era un coro grande y ya una iglesia bonita, linda, y estaban cantando Cuán grande es Él. Y él con el micrófono en mano empieza a decir, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Cuando pisó el primer escalón, no quedó una sola persona en pie. Más de 1.500 personas al suelo. En el estadio de Vélez, 60.000 personas. Yo estaba a cargo de la seguridad junto con un comisario. Estaba el grupo de música, el coro. Había venido el director musical de Benny Hinn, Jim Cherrone. Y mucha alabanza y las tribunas felices cantando y todo. Y él entra con su esposa caminando hacia la plataforma. Dice, siento la presencia del Espíritu de Dios. Hoy va a haber muchos milagros. Y la gente estaba haciendo la ola, vio como hacían en las tribunas. Y cuando comienzan a hacer la ola y él termina de decir eso, yo creo que los únicos 2 que quedamos parados fue 4. Claudio Freyson, su mujer, el comisario que estábamos a cargo de la seguridad y yo. 60.000 personas al suelo.
por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, cuando Dios quiere transformar vidas, cuando Dios quiere hacer lo imposible, lo hace. A veces necesita cruzarte con gente que jamás en la vida se cruzarían. Hubo un siervo de Dios que falleció hace 3 años, 4, T.B. Joshua, de Nigeria. Nigeria es una nación cruzada por la brujería, el vudú, los zombies. Él combate cara a cara, combatía, ahora está la presencia del Señor. Y Dios lo plantó ahí para combatir al diablo, en lo que se dice que era la cuna de la brujería, que luego fue a Egipto a través de la reina de Saba. Te estoy hablando de poder de tinieblas de verdad. Yo le conocí a él. Hablé un par de veces con él y todo. Fue una discípula mía allí a su iglesia. Pero ese hombre nunca fue por dinero. Dios le daba negocios, los hacía y ganaba millones de dólares. Tenía minas de oro, de plata, diamantes, esto, el otro, trabajando. Compraba una tierra que estaba abandonada y aparecía oro y plata. Pero cuando se plantaban 30 brujos contra él simplemente salía y los miraba. Y solo decía, Dios se encarga de ustedes. No quedaba ni uno. Muchos morían, han muerto muchos brujos delante de él. Hasta que un día Dios, hace un par de años, se lo llevó a su presencia luego de 30 años de ministerio. Fíjese cómo Dios toca, transforma vidas. Yo estoy esperando que Dios te transforme, te haga nueva criatura, te haga un Benny Hinn, un T.B. Joshua o un José Pérez, pero que haga una obra tremenda en tu barrio. Porque no es lo grande, lo importante, lo famoso, es que el Espíritu siempre es el mismo. Y el mismo poder que operó en Benny Hinn, que operó en Freyson, en T.B. Joshua, en tantos grandes hombres de Dios que hicieron milagros a miles y miles de personas, también lo puede hacer contigo, en tu barrio, en tu iglesia, pero tienes que ser nueva criatura. Porque el poder del Espíritu es el mismo, no es menor ni mayor. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, la transforma, la llena de poder, no hay nada imposible para aquel que es lleno del Espíritu Santo. Yo siempre con mucha tristeza dije, pensar que tantas iglesias de todo el mundo, porque recorrí 60 naciones, miles de iglesias, conocí pastores en todo el mundo, denominaciones de todo tipo, y muchos no creen en el poder del Espíritu Santo, no creen en el poder de milagros. Se hacen tan religiosos que parecen católicos. Han enyesado el poder de Dios. Por eso, hermanos, esta palabra es tan importante. Pídele en esta misma noche, antes de ir a dormir, que el alfarero venga y rompa todo lo que tiene que romper, pero que te haga una nueva criatura, que te haga alguien especial, lleno del poder de Dios, útil, porque de nada sirve, decía la palabra, la arcilla rota en el suelo. Solo será pisoteada y olvidada. Pero cuando la arcilla es alzada, levantada, puesta en la rueca nuevamente y en las manos de Jesús, el Espíritu Santo entra, el Espíritu Santo te moldea y el Espíritu te hace un instrumento poderoso en las manos del Señor. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Yo le voy a pedir ahora
Mientras me recompongo un poco la garganta, la pastora Mónica se fue. ¿Está? ¿No está? Mancilla se había ido. No, acá estoy, apóstol. Ahí está. ¿Puede orar, por favor? Y ahora vamos a una profecía y después voy a orar por todas. Así que prepárense, maquíllense, pónganse la camarita. Porque la que no veo no hablo. Adelante, Mónica Mancilla. Padre amado, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos entender que tú tienes un propósito en nuestras vidas. Que cuando tú empiezas a moldearnos, Señor, duele. Caen lágrimas, Señor, porque duele el proceso, Padre. Pero tú tienes el control de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú quieres transformar nuestras vidas. Y nuestro deseo en esta mañana, Señor, es poner nuestra vida en tus manos, para que conforme a tu voluntad, Señor, tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande, porque en medio del dolor, cuando pensamos que estamos quebrados, Señor, y que no podemos salir adelante, tú nos sacas, tú transformas, tú empiezas a sanar nuestras heridas, transformar nuestro corazón para ese propósito, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra ha llenado nuestra alma en este día. Gracias, Señor, porque has cambiado pensamientos en esta mañana, Señor, porque ya lo vemos diferente, Señor, a este proceso que a cada uno de nosotros nos toca vivir. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora Mónica. Bueno, quiero comentarles algo de lo que el Señor me mostró que está viniendo. Está viniendo una convulsión muy grande a nivel mundial. El enemigo ha soltado demonios de provocación por toda la tierra. Ha soltado también ideas locas en muchos países del mundo sobre dos tipos de guerra: guerra electrónica y guerra bacteriológica. Ya no hay límites en el ser humano. Y se está pensando, porque nosotros tal vez como latinos nos cuesta hacer planificaciones a largo plazo, pero las grandes potencias del mundo, como China, Estados Unidos, los grandes intereses mundiales como es la banca sionista mundial. La banca sionista mundial sabe qué es: los malos judíos, los que no quieren paz ni amor, quieren guerra, quieren destrucción, quieren negocios y dinero. Y está lleno en Estados Unidos, en Wall Street, está lleno en muchas partes del mundo. No es una raza, no es una gente común, son peor que los nazis. Y están queriendo quedarse con todo. Usted va a ver que sigilosamente apuntan, qué sé yo, lo más cómico es esto que está haciendo el presidente de Estados Unidos, tratando de expropiar el Polo Norte. Porque Groenlandia es eso, está el Polo Norte. Amén, que tiene una gran riqueza en aguas. Sabía que la riqueza en la Reserva Mundial de la Tierra, en aguas potables, están los dos polos. Porque allí el hombre no puede llegar. Porque destruyó el acuífero guaraní, destruyó muchas reservas de aguas. Bueno, hay gente que está pensando de aquí a 30 años cómo apropiarse de todo eso, sea por guerra, sea como sea. Y no son solo los yanquis, los rusos, los chinos, hay gente particular, hay empresarios como Elon Musk, hay gente de muchísimo dinero que piensa que es injusto que la raza superior, mire qué feo esto que voy a decir, y esto lo dicen ellos, que la raza culta, la raza que estudió, la raza blanca, la raza esta, la raza aquella, muera por causa de falta de agua que se bebe otro que es pobre, que es de piel oscura, que es de piel amarilla.
Esto es lo que está en toda la tierra. Pero buena señal es que Dios ya ha mostrado todas sus señales, faltan dos, que Dios me dijo que no las diga todavía, pero ya todas las que anticipó Jesús, menos una. Las 4 de Daniel, menos una. Todo lo que está en Apocalipsis, en los últimos 3 libros, que eso es más difícil de interpretar. Versículos 20, 21 y 22, capítulos, perdón, están cumpliéndose una tras de otra. Eso indica que pronto veremos sonar las trompetas, soltarse los caballos del Apocalipsis y veremos gran destrucción en muchas partes de la tierra, pero no será en toda la tierra. Ya estamos viendo ahora cosas, pero Dios reserva el 75% de toda la creación para la nueva Jerusalén, para la nueva creación. Pronto veremos formarse una nube muy grande. Será impresionante. Usted va a ver los noticieros que van a decir, ¿por qué se formó esta gran nube? Porque allí subirá el caballo blanco de Jesús. Porque no piense que Jesús es un hombre de 3 metros, de 2 metros. Es algo inmenso, gigantesco. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero primero se formará la nube. Luego vendrá un día de oscuridad. Un eclipse total que se verá en toda la tierra. Y luego saldrá el sol, fulgurante. Y en ese momento, de la oscuridad a la luz, se verá el caballo. El caballo que traerá al Señor, al Rey de Reyes. Y cuando el caballo, vio que los caballos antes de arrancar hacen como pegan 2 taconazos. Bueno, en esos 2 primeros, la tierra estará atenta. Todo el mundo comenzará a mirar para arriba y no sabrán por qué. Pero en ese momento que tus ojos lo van a ver, yo anhelo ver eso. No sé si lo voy a ver o no, pero Dios me dijo que esta generación no pasa, que de esta generación viene. Veremos subir y montar ese caballo ¿a quién? A Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Veremos que Él se monta en el caballo blanco y cuando, ya te digo, ese ruido de los 2 cascos del caballo golpeando, no sé cómo hacerlo para que me entienda, comenzará a descender. Y se sentirán gran cantidad de gritos, llantos, dolor, miedo, pero no es del pueblo santo, no es ni siquiera de los hijos de Dios, es de aquellos que pecaron, ofendieron a Dios, de aquellos que están en lujurias, aquellas ciudades que están en terrible pecado, que ofendieron a Dios y siguen ofendiéndolo hasta el día de hoy, serán quemadas. Pero viene la bendición sobre aquellos que fuimos fieles a Dios. Viene una bendición tan grande y veremos cómo uno a uno todos los enemigos del Señor, la gran mayoría, dobla sus rodillas. Porque dice la palabra que en el tiempo de la vuelta de Jesús toda rodilla se doblará. Y Él vendrá excelso en un galope lento, descendiendo y detrás los ejércitos de los cielos, los querubines, todo el cuerpo angelical le acompaña. Y este es el tiempo que viene. Hasta ahora nunca se me autorizó a hablar de esto, pero estamos en el tiempo. Y yo espero verlos. O lo veré de arriba o lo veré de aquí, pero lo voy a ver. Porque Dios me ha dicho que los tiempos están cumplidos.
y viene el reino. Gózate en su corazón porque viene el reino de la felicidad, el reino de Dios. Deja que la red de los inútiles, los golfos, los ladrones, los prostitutos, sigan hablando de que se destruye toda la tierra. Los que serán destruidos son ellos. Porque los que no se quieran arrepentir y perseveren en seguir al demonio y sus pecados, la tierra se abrirá debajo de sus pies y caerán al fuego eterno. Inmediatamente, mientras Jesús sigue galopando, triunfante hacia la tierra a establecer el reino de los cielos, de los cuales, no sé si recuerdas la palabra, la Biblia dice que seremos generación de reyes y sacerdotes, que todo lo que los impíos tuvieron pasará a tu mano. El dinero de los impíos pasa a tu mano. Vivirás en casas que no construiste, comerás de vides que no plantaste. Todo lo que ellos dejen, como aquel campamento de los filisteos, viene a tu mano. Ya se acabó el tiempo de tristeza. Es el tiempo en que viviremos transfigurados. Y ocurrirá que será como si fueran dos capas de atmósfera bien definidas, porque serán una color celeste y otra color naranja. A medida que Él vaya descendiendo con su ejército, veremos como nuestros cuerpos, los que quedemos aquí todavía, serán transfigurados. Cuando ese bruma, primero naranja, luego celeste, te vaya traspasando el cuerpo, al finalizar ya no serás cuerpo de carne, alma y espíritu. Solo espíritu, alma y con un toque especial de Jesús. Serás como Jesús. Seremos como Jesús. Esta es la palabra que te traigo, guárdala en tu corazón para que veas lo que viene. Falta muy poquito, hermanos. Yo siento en mi corazón que falta muy poco. Antes podían decir, no, faltan 10 años, faltan 30, nadie sabe la hora, solo Jesús. Pero te digo que prepárate porque sos nueva criatura, sos familia de Dios. Persevera en la palabra, no te distraigas ni a derecha ni a izquierda, no busques otra cosa que a Jesús. 24 horas por día, todo el día con Jesús y verás la gloria de Dios. Amén. Hasta aquí lo que tengo para darte, hermanos, en el día de hoy. Te bendigo, te prospero, que tengas una excelente semana, que tengas bendición sobrenatural. Baruch haba Hashem Adonai Yeshua Rabbai, oh Rebekem de Rabakayanai, que a través de mis manos, Señor, salgan rayos brillantes de prosperidad, de misericordia, de bendición. Oh bendito Rey de Reyes, ahora bendice cada hogar aquí representado, bendice a los que verán repeticiones, bendice, Señor, a todo siervo, sierva del Señor, que esté en tribulación, en angustia, en cualquier parte del mundo. Bendice a los hijos de Dios, bendice a los que no te conocen para que puedan encontrarse con un cristiano, Señor, que les ministre tu palabra, que le haga la oración de fe. Señor, en el nombre de Jesús, a manera simbólica, yo hago esta oración de fe. Y le invito a que la repita conmigo y diga, Señor Jesús, en este momento te acepto como mi Rey y Salvador. Renuncio a todo otro poder que no venga de ti. Padre Celestial, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias porque ya soy nueva criatura. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Nos vamos a ver el martes 20 en
el culto de Dorcas a las 19 horas como siempre. Y les reitero, creo que ya les dije, sí. Bueno, he tenido que realizar una serie de gastos bastante grandes para mejorar todo esto y sé que Dios me provee, ya me proveyó una parte, pero hay que hacer más. Si alguien quiere colaborar con el ministerio, no importa, lo que sea, me avisa y vemos cómo me transfiere su donación. Amén. Saben que yo nunca pido ni dinero ni nada, así que, pero necesitamos también para hacer la obra de Dios. Si puede colaborar, quiere colaborar, tiene alguna idea para hacer, coméntemelo y a lo mejor somos nosotros los que le ayudamos para ayudar a gente. Amén. Que Dios los bendiga. Le voy a pedir ahora, ¿a dónde estaba? ¿Qué me fue? Mirta. ¿Estaba Mirta? Acá estoy, pastor. ¿Estás segura? Bueno, Sí, ore, así nos despedimos. Hasta gracias, la pastor. semana próxima. ¿Vos oraste, Elsa, no? Elsa. Sí, pero puedo volver a orar. ¿Y Mirta qué hacemos? ¿La rifamos? Bueno, Elsa, adelante, dale. Perdón, Mirta. La próxima. Una vez más, amado, pastor. te damos gracias por esta reunión, por esta enseñanza, Señor, que nos has dado. Y te pido que nos sigas moldeando, Señor. Y si tenés que volver a hacerlo una y otra vez, hazlo. Porque queremos ser perfectos para ti, Señor. Queremos ser de acuerdo a lo que vos tengas. Queremos ser personas dóciles y dejarnos moldear, Señor. Ese es el tema de esta semana. Pensar en esta palabra, Señor, y que vos puedas fácilmente moldearnos. Que nosotros no nos hagamos resistentes a todo lo que vos querés hacer, porque sabemos, Señor, que todo es para nuestro bien, todo es para edificar. Por eso te doy gracias, Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que han participado, te pido que bendigas los hogares, Señor, en este inicio de semana, y como siempre te pido, que nos sorprendas gratamente. Vos nos conocés mejor que nadie, sabés quién necesita ser más moldeado que otro, y por eso, Señor, dejo esta semana para que nos sorprendas. En el nombre de Jesús, envía bendición, Señor, a cada hogar. Amén. Amén. Hermanos, aquí está, creo todavía, o si no se fue, la hermana Elena de Paraguay, que está cursando un embarazo ya de, creo que 4 semanas, 5 semanas. Oren por ella, por su embarazo, ¿sí? Para que todo salga bien, que Dios le proteja. Yo le dije que era su niña, y es niña para mí, así que les pido oración por ella, y les pido oración por una hermana en Cristo ahora, que fue empleada mía hace muchos años, que me contactó porque tuvo muchos problemas. La hermana Daniela Loparo, ella es de Merlo, pero me contactó también. Hay mucha gente de muchos años que me está volviendo a contactar, y esto quiere decir que hay una demanda grande de oración. Dios me las bendiga. Son feos, ¿no? Dios me las bendiga, y los bendigo también a los muchachos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un abrazo grande para todos. Los quiero mucho. Y amén. Chau, chau. Bendiciones, pastor.